Manely Castilla fue comisionado general de la Policía Federal. Durante el cargo de Manely Castilla hubo grandes decomisos, hubo la detención ahí también de grandes capos, hubo algo que no se había visto en la Policía Federal, un comisionado que respaldaba a sus policías acusados, hubo un enaltecimiento de la institución, ahí están, ¿no?, los índices de popularidad de la Policía Federal, no les iba mal. Hoy ya les va mal, hoy han sido señalados sin pruebas, como casi todo se señala hoy sin pruebas, como corruptos, como ineficientes. Manely Castilla, gracias por estar esta mañana. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis, muy contento de estar aquí en cabina. Gracias, Manely. Te escuchábamos en el Congreso el viernes, estuviste por allá. Sí. Y bueno, decías, es que pues más bien lo que faltó fue más apoyo, fueron más recursos, fueron más elementos, pero ineficiencia nunca hubo, decías. La Policía Federal es una policía de última generación que está alineada con las mejores prácticas, que tuvo un crecimiento importante debido a los perfiles que empezó a reclutar y que tiene en su haber resultados importantes. Y había la necesidad de rescatar esta parte, porque más allá de lo que implica ser policía, están también las familias, Luis. La gente que se identifica, ya sea por tener a un padre, una madre, un familiar, y que empiezan a creer en las instituciones y en la función policial. Y como bien señalas, junto con el maestro Renato Sales Heredia, emprendimos algo que le llamamos una campaña permanente de dignificación policial. Y estábamos pues trabajando muy duro en ello, y bueno, pues había que levantar la voz y había que reconocer a estas personas, a sus familias, a los muertos, Luis, a los que dieron la vida en cumplimiento del deber, y a quienes viven con lesiones permanentes. Había que abrazarlos simbólicamente y reconocer el gran trabajo que han hecho a lo largo de los años. Habría que reconocer y recordar también a los policías federales que detuvieron a Joaquín Guzmán Loera, al Chapo Guzmán. Así es. Porque fueron al final, sí, un trabajo integral entre varias organizaciones, de varias corporaciones, la Marina, la Sedena, pero la Policía Federal lo detuvo ahí. Ya después llegaron los refuerzos y había habido un enfrentamiento antes, etcétera, pero fue la Policía Federal la que lo detiene, la que pudo haber recibido una cantidad brutal de dinero, dijo que no, la que no tuvo miedo tampoco, porque es el Chapo Guzmán, lo tenías detenido. ¿Dónde están esos corruptos ahí, no? O sea, ahí tienes pues un gran ejemplo de lealtad, ahí tienes un gran ejemplo de ser humano. Y muchos otros casos más, Luis. El del Chapo Guzmán, claro que es un caso modelo, es un caso por tratarse de ser quien era, el delincuente más buscado del mundo en su momento. Pero hay atrás también historias tremendas de búsqueda, localización y detención de grandes objetivos, de gente que dañó mucho este país, tareas de investigación que terminaron en sendas órdenes de aprehensión cumplimentadas sin violencia, sin que haya muertos colaterales. Es decir, había trabajo digno de presumirse institucionalmente, y desde luego problemas, y también hay que decirlo, había una situación permanente para que los 3 modelos que coincidieron en lo que fue la última etapa de Policía Federal hablen el mismo idioma. Venimos de 3 modelos distintos, el que fue el de la Policía de Caminos, que todos recordamos, y que la Federal Preventiva, ¿no? Después a la Policía Federal Preventiva y después a la Policía Federal. Es decir, también hubo un esfuerzo por hacer hablar el mismo idioma a una corporación, y me parece que los resultados, insisto, si bien no fueron quizás suficientes, nunca pueden ser señalados ineficientes. Hay una crítica a la Cuarta Transformación y vamos a plantearla en esta mesa. Una crítica que han hecho muchos columnistas, han utilizado la misma metáfora, la misma imagen, y dicen es que hay muchas cosas donde se requiere un bisturí, y el bisturí, porque hay corrupción en las guarderías, ok, mira, eliminas la corrupción en tantos %, ya se acabó. Hay problemas con el robo de combustible, ok, hay un bisturí, entonces es permanente, a lo mejor no vas a tener el resultado inmediato, pero lo vas haciendo con precisión y con todo el
bono democrático que tienes, puedes hacer lo que quieras. Pero dicen que la cuarta transformación está sacando el machete. Y pareciera que el machete llegó a la Policía Federal. Lo digo porque pues así lo leo, así lo veo de pronto hasta en redes. Había un esquema de inteligencia que se había montado con las mejores agencias de inteligencia del planeta. Sí. Tenías a la Interpol ahí, tenías convenios con inteligencia norteamericana, inteligencia europea. Y hoy pues con el machete ya no está. Empezaron a mover todo, empezaron a poner algunos encargados, algunos que parece que están cobrando vendetas políticas, que están ahí abandonados. ¿Qué pasó ahí, Manelik? Bueno, primero, como un ciudadano más, hoy fuera de la corporación, con observador, me parece que ese diagnóstico inicial de la Policía Federal tenía algunos errores, algunas omisiones sobre sus capacidades. Y que esas omisiones en el diagnóstico inicial hicieron que algunas de las cuestiones que estaban en curso pues no se atiendan como debió haber sido. Es una opinión muy personal. Pero también quiero reconocer, Luis, que conforme han avanzado las semanas, he escuchado a un secretario de seguridad ya mencionar los resultados de la policía. He escuchado en algunas de las conferencias matutinas del presidente de la República ya menciones y referencias a resultados de la Policía Federal, y me parece que está en ese proceso de conocimiento de lo que puede lograr una instancia civil. Me parece que las capacidades de una policía no alcanzan a comprenderse o asimilarse en un periodo corto de tiempo. Hay que poner la prueba en los momentos duros, en los momentos difíciles, como le correspondió a la Policía Federal los últimos años. Entonces, más allá de que confío en la buena voluntad que hay para resolver el tema de seguridad, también confío y sería deseable que ese diagnóstico lo vuelvan a elaborar y que sepan las capacidades que tienen y que pueden lograr muchos de los objetivos que se han planteado usando de manera correcta la Policía Federal. De pronto hay una Guardia Nacional, es necesario también el trabajo del Ejército, es necesario e importantísimo el trabajo de la Marina. Es cierto, la Policía Federal creció, pero sola no puede, eso era muy cierto, lo platicamos en algunos momentos, siendo tu comisionado, lo platicamos con muchos expertos, todo el mundo coincide, o sea, puede ser que sí, va bien, habrá quien tenga críticas, pero no puede sola por el simple hecho del tamaño del flagelo que se vive. Hoy día tú fuiste a hablar sobre la Policía Federal en el marco de la Guardia Nacional. En el marco de la Guardia Nacional pues nomás no se ve, o sea, parece que los van a absorber y se volverán Guardia Nacional y tendremos este Frankenstein, este ornitorrinco, decían ahí algunos críticos en el Congreso, pues durante muchos años siendo el responsable de la seguridad. ¿Qué opinión te merece esto, Manelik? Porque la Guardia Nacional es necesaria, pero no hay entonces una policía civil, no habría una policía federal. Ese es el señalamiento más firme que quise dejar en el Congreso. En la página 4 del dictamen original señala literal, ante la inexistencia de una policía civil profesional, es necesario hacer tal cosa. Y nosotros decimos, no es inexistente, está ahí. Y si bien, como señalas, la Guardia Nacional es necesaria, ya lo ha explicado ampliamente Álvaro Vizcaíno Zamora, es una instancia de seguridad intermedia que existe en muchos países, pero que no necesariamente implica la desaparición de una policía federal. Los 40 y tantos países que estudió en este gran trabajo el doctor Vizcaíno, tienen esa fuerza intermedia, el ejército y una policía federal o nacional. La excepción es Austria, que juntó esa fuerza intermedia con su policía y tiene un mando civil. Entonces lo que queríamos dejar claro es que sí hay capacidades, que sí hay una policía profesional, que sí hay un cuerpo civil capaz de hacer cosas y que no puede obviarse su existencia y su gran aporte al modelo de seguridad que implementará el gobierno de la República. ¿Cómo es un mando civil real? A ver, porque aquí de pronto llegó esta negociación en donde lo decía Alejandro Ope en algunos textos, a ver, sigue siendo militar, o sea, lo que están proponiendo es que la Secretaría de Seguridad Pública firme el cheque
y todo lo demás sea de control estrictamente militar. Entendamos primero eso, porque pues que sea mando civil igual y pasa esto que dice Ope, o sea, a ver, te voy a firmar el cheque y se acabó. A mí me parece que ya en el modelo final que decidan, tiene que haber un margen de actuación importante de la experiencia y del mando civil. ¿En qué temas concretamente, Luis? Investigación de los delitos, fundamental. O sea, la tarea de investigación de un delito en el contexto del sistema de justicia implica un conocimiento, una formación que es propia de lo civil. Sí. Y no podemos minimizar las enormes capacidades que se tienen en México. Tenemos a una Policía Federal fuerte, una agencia de investigación criminal que también con un estado de fuerza reducido se han levantado la mano en momentos importantes para dejar constancia de capacidad y talento. Entonces me parece que hay que definir muy bien, operativamente hablando, cuáles son los roles y que se garantice ese respeto a dichos roles para que esta fuerza intermedia tenga los actores en el terreno para hacer cosas bien de acuerdo a las capacidades y para lo que están diseñados. Mencionas a la AIC, ahí a la Agencia de Investigación Criminal, y más allá de los balazos, porque ya de abrazos ya casi no hablamos. Digo, ya la neta, oye, con esas propuestas ya estamos hablando de los balazos. Aquí se necesita inteligencia para que haya menos balazos. Y a mí me llamaba mucho la atención, insisto en este punto, la inteligencia que se había creado en Policía Federal, aunque también me llamaba la atención cómo chocaba con tantas agencias de inteligencia que había en México, o que hay en México, porque Marina tiene inteligencia, Sedena tiene inteligencia, el CISEN tenía inteligencia, Policía Federal tenía inteligencia, algunos estados tenían inteligencia, luego las inteligencias parecían que ya también eran espionajes. Desde esta perspectiva, hoy que eres ciudadano, Manely Castilla, ¿cómo ves la inteligencia en el gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Qué falta? ¿Qué está bien? ¿Qué sobra? A ver, la tarea policial moderna exige inteligencia. Y esta inteligencia tiene que existir a todos los niveles, porque la inteligencia es el conocimiento de tu objetivo. Es lo que te hace tener en claro a qué te estás enfrentando y cuál es la mejor manera de hacerlo. No está reñido que estas áreas o estas dependencias tengan su propia área de inteligencia. Lo deseable es esa fusión para los grandes objetivos. La inteligencia militar es completamente distinta a la que se hace en la inteligencia civil, pero la fusión de ambas logra productos interesantes que no podemos dejar de realizar. A mí me parece, insisto y lo digo con profunda convicción, creo que el secretario Durazo tiene muy claro esa parte, y me parece que tiene también el interés de revisar y de fusionar aquello que sirva. Lo deseable sería que en ese proceso no se olviden de que ya tienen algo construido. Destruir una tarea de inteligencia, destruir un organismo de inteligencia, termina siendo muchas veces contraproducente, ¿no? O sea, tienes la experiencia acumulada. A ver, es como los grandes investigadores, eso yo lo he platicado en diferentes ocasiones con el propio titular de la agencia de investigación, con Omar García Harfuch. Cuando preguntan, ¿cuántos investigadores hay en México? Y la gente se asombra cuando decimos que si hay 300 en todo el país, son muchos. ¿Y por qué, Luis? Porque es gente que tiene que carearse con un delincuente, tiene que dejar su credencial de lector, identificarse, volverse a carear, regresar en su carro a su casa, tratar de hacer una vida, volver a salir a otro careo por un asunto que tiene en otro estado. Es decir, se necesita demasiado, Luis, para hacer ese trabajo bien. A nivel de inteligencia es lo mismo. Un analista de inteligencia tarda muchos años en formarse correctamente. No es lo mismo observar la información, aterrizarla, que analizarla. No, que curarla. Mucha información es no información. Y explotarla. Entonces hay muchas experiencias acumuladas. Y hay que decirlo también, y decirlo fuerte. Se ha trabajado bien con las Fuerzas Armadas cuando se han respetado esos roles. Y hemos tenido, y han dado cuenta ustedes, de grandes detenciones, grandes operaciones en conjunto, y que ese carácter excepcional de la presencia de las Fuerzas Armadas
cobra mucha relevancia para ciertas circunstancias, y hay que decirlo, no hay que satanizar. Mucha gente dice, no queremos al ejército, a las fuerzas armadas haciendo tareas de seguridad. A ver, lo digo como es. Las fuerzas armadas son un soporte fundamental para algunas operaciones, y es deseable que este carácter extraordinario se entienda. Dime algo, Manelik, tú tienes una experiencia brutal en este aspecto y se insiste una y otra vez, pareciera como un mantra ya, y a veces se nos olvidan algunos datos, porque también hay analistas que han refutado este argumento. La pobreza en este país es un lastre espantoso, hay que eliminar esta marginación, se requiere de manera urgente de justicia social, creo que todo el mundo está de acuerdo, pero por ser pobre te haces delincuente, porque hoy parece que hay un discurso así. O sea, de ninguna manera, Luis. A mí me parece que si revisamos y obran en fuentes abiertas, y a quien esté interesado en estos temas, ¿sí? Las entrevistas que se realizaban a grandes criminales, cuando se detenían, se dejaron de hacer por diferentes razones, incluyendo el debido proceso. Pero cuando uno escucha que empiezan sendas matazones porque se vieron feo, o porque quedaron mal, sí, hasta para asistir a una reunión, y empiezan a acribillarse, a sacrificar seres humanos por unas diferencias que no tienen nada que ver con la pobreza, tienen que ver con una subcultura criminal, con una carencia absoluta del respeto a la vida, y que es uno de los grandes retos y desafíos, y que para eso sirve la inteligencia. Uno tiene que saber el alcance de una detención, cómo se van a reestructurar ciertos grupos, y me parece que señalar que la pobreza es una condición previa a la delincuencia, eso está muy lejana a la realidad. Lo que hay que atacar es esa subcultura, es llevar más educación, sin duda alguna, pero lo dije hace tiempo, vivimos, Luis, en tiempos tan cínicos a nivel mundial en muchas cosas, que nos da miedo hablar de lo bueno y de lo malo. Sí. Pareciera que estamos acudiendo a temas escabrosos, y hay que decir las cosas como son. Hay factores externos que sí favorecen el delito. ¿Como cuál, por ejemplo? Y lo digo con mucho respeto y entendimiento. A ver, una persona a la que le inculcan que el éxito es, antes de tener 20 años, contar con dinero, camionetas, mujeres y placeres, es una condición para generar perfiles criminales importantes. Y eso se tiene que aclarar. El éxito se tiene que volver a tomar en la agenda cotidiana, el escalón por escalón. Un día también lo platicamos aquí. Nosotros nacimos en una cultura en que nuestros padres o nuestros abuelos veían el éxito cuando sus hijos se recibían de doctores, de maestros, sobre todo los que venían de provincia, llegaban a la ciudad, y el éxito estaba en el triunfo académico de avanzar. Hoy hay una clase de padres que ven a sus hijos exitosos cuando sean ricos, que dejaron las plazas públicas para meterse a las plazas comerciales, que empezaron a generar unas necesidades inexistentes, y que eso sí favorece. Son temas que hay que abordar en un contexto distinto, en un contexto que permita entender por qué funcionan así las organizaciones criminales, qué es lo que detona estas circunstancias, estas matazones como la que se acaba de dar recientemente aquí en la ciudad. Sí, aquí en la Ciudad de México 5 personas masacradas. Son muchas cosas, Luis, de las que habría que hablar, más allá de las corporaciones y de los modelos. Hay que retomar esa agenda de valores, de principios, y sobre todo, y retomando, y reconocer a la gente que ha dedicado su vida para estos temas. No olvidarla, no meterlas en las generalidades de los que no funcionan, porque ¿qué le dice uno a sus hijos? Yo tengo 2 hijas. La más pequeña se aprendió el himno de la policía antes que el abecedario, literal. Sí, chiquitita. Muy pequeña. Sí, cómo no. Y ¿qué hacemos con esas miles de hijos e hijas que ven en el uniforme, en la estrella, una aspiración, su forma de vida, lo que les da cobijo? Hay que proteger también eso, hay que ser muy cuidadoso con el discurso, porque esas generalidades pueden generar también descontento, tristeza, desánimo, y hay que evitarlo, Luis.
Finalmente, Manelik, se nos fue rapidísimo el tiempo, hombre, pero finalmente quiero preguntarte, porque citabas varias veces a Álvaro Vizcaíno, y Álvaro Vizcaíno citaba, de acuerdo a su estudio, platicábamos con él, que había una gran similitud entre la Guardia Nacional y la Guardia Bolivariana. Y hay una gran diferencia entre la Guardia Bolivariana y la Policía Federal. La hay, sin duda. ¿Coincides? ¿Se parece? ¿Poquito? ¿Mucho? Yo le pregunté al doctor Vizcaíno exactamente qué es lo que él había proyectado. Y él lo que refiere es únicamente al modelo de organización. Es decir, sí, que tiene ese sesgo, y que me parece que lo que se está estableciendo en el dictamen, términos operativos, no va a ser muy similar. Pero como modelo general, lo que decía el doctor es que así era. Entonces, hay que estudiar esos modelos, hay que ver cómo ha funcionado. Estudiando los modelos que decía Vizcaíno, y lo dijo aquí en este espacio, esos son modelos que se parecen más a regímenes que no son muy democráticos, o no muy afines a la democracia, más pues, dictatoriales. A mí me parece que el gran reto, Luis, es ver cómo van a implementar sus capacidades de investigación y prevención de delitos. Antes que ver cómo van a trabajar en las calles o en aquellas comunidades lejanas, hay que ver cómo van a articular esfuerzos para perseguir y prevenir el delito, que de eso se trata. ¿Ves el mariachi de la Guardia Nacional? Me gustaría ver un cuerpo con un matiz cultural también. Ojalá lo haya. Es que eso es parte de ser civil. Como lo tiene la Marina, el Ejército, el de la Policía Federal, tuvo un reconocimiento también importante. Hombres y mujeres talentosísimos. Sí. Ojalá que no se borre de este cuerpo la necesidad de tener un rostro cultural, deportivo, artístico, que no se abandone esa parte muy propia de lo civil. Manelik Castilla, seguimos platicando en algún momento, si nos permites. Me va a dar mucho gusto, Luis, muchas gracias. Gracias por estar aquí en el estudio, gracias Manelik.